¿Sabías que en California crece un árbol de 4.800 años de edad, más viejo que las pirámides de Egipto y todavía sigue vivo? ¿O que en el Valle de la Muerte se alcanzaron los 56,7 grados Celsius, una de las temperaturas más altas registradas en toda la historia del planeta? Y que allí también existe un lago tan salado y alcalino que no tiene peces, pero sí miles de millones de camarones diminutos. California no es solo playas y cine, es un territorio que desafía los límites de lo posible. Por eso mismo hoy, vamos a desenterrar 35 datos sobre California, que ni los californianos conocen. 35. Mono Lake, el lago de otro mundo. Mono Lake, ubicado cerca de la Sierra Nevada, contiene aguas con niveles de sal y carbonato tan altos que ningún pez sobrevive allí. Sin embargo, millones de camarones en miniatura prosperan, y cada verano miles de aves migratorias llegan a alimentarse de ellos. Sus formaciones de toba, torres de piedra caliza que parecen esculturas extraterrestres, convierten el lugar en un paisaje que podría confundirse con Marte. Muchos californianos han pasado vacaciones de esquí en Mammoth sin detenerse a visitarlo, perdiéndose una joya natural casi alienígena. 34. El bosque de secuoyas costeras más alto del planeta. Aunque la fama de California se asocia al glamour de Hollywood, pocos recuerdan que en los bosques de la costa norte crecen los árboles más altos del mundo, las secuoyas costeras. Algunos ejemplares superan los 110 metros, el equivalente a un edificio de más de 30 pisos. Estos gigantes no solo impresionan por su tamaño, sino también por su longevidad, ya que pueden vivir más de 2000 años. Lo curioso es que muchos californianos que viven en las ciudades nunca han hecho el viaje hacia Humboldt o del norte para conocerlos en persona. Antes de pasar al siguiente, no olvides suscribirte y dejar tu like para seguir descubriendo historias, datos y curiosidades ocultas sobre los estados de Estados Unidos que nadie más cuenta. 33. El punto más bajo y más alto de Estados Unidos, casi vecinos. California guarda un contraste geográfico increíble. El punto más bajo de Norteamérica, el Valle de la Muerte a 86 metros bajo el nivel del mar, y el más alto de los 48 estados contiguos, el Monte Whitney, con 4.421 metros, se encuentran separados por menos de 140 kilómetros. Es decir, puedes pasar del calor abrasador a las nieves eternas en un mismo día de viaje. Ese contraste es tan sorprendente que muchos locales no lo creen hasta verlo en un mapa. 32. Salton Sea, un mar improvisado. El mar de Salton, o Salton Sea, no existía como lago hasta que un accidente en 1905 desvió el río Colorado hacia este desierto. En poco tiempo se formó una enorme masa de agua salada, que en su momento atrajo turistas y desarrollos inmobiliarios. Hoy, el lugar es un paisaje fantasmagórico, con playas cubiertas de huesos de peces y una atmósfera surreal que recuerda escenarios postapocalípticos. Mucha gente que vive en el sur de California no tiene idea de esta historia inesperada en su propio desierto. 31. Las playas negras de Shelter Cove. Al pensar en playas californianas, vienen a la mente arenas doradas y surfistas, pero en Shelter Cove, al norte del estado, la arena es negra por la presencia de minerales volcánicos. Este contraste visual es hipnótico y parece transportar al visitante a una isla volcánica del Pacífico. Lo curioso es que incluso muchos californianos del área de la bahía jamás han puesto un pie allí, porque el acceso implica carreteras curvas y aisladas. Es un rincón que demuestra lo impredecible del litoral californiano. 30. El misterio de las piedras que se mueven solas en Racetrack Playa. En el Valle de la Muerte existe un fenómeno natural que desconcierta. Piedras enormes que dejan huellas de movimiento sobre el suelo seco, como si caminaran por sí solas. Durante décadas se pensó en fuerzas sobrenaturales, hasta que estudios recientes mostraron que en inviernos con hielo y agua, el viento impulsa las rocas sobre la superficie resbaladiza. Aún con la explicación científica, la imagen de esas piedras errantes sigue siendo uno de los secretos más intrigantes del desierto californiano. 29. La cueva de hielo del Monte Shasta. El Monte Shasta es famoso por sus paisajes imponentes, pero pocos saben que en sus faldas existen cuevas de hielo que se mantienen congeladas incluso en verano. Estas cavernas subterráneas, alimentadas por glaciares y corrientes internas,
Ofrecen un espectáculo inesperado en medio del calor. Para muchos locales, el Shasta es solo un volcán lejano, sin imaginar que esconde este tipo de formaciones dignas de un documental. 28. Los túneles secretos de Los Ángeles. Bajo la superficie de Los Ángeles existe un entramado de túneles subterráneos que se usaron en el pasado para transporte de bienes y operaciones discretas. Aunque hoy algunos permanecen tapiados, otros se pueden visitar en recorridos especiales. Mucha gente camina por el centro de la ciudad sin sospechar que bajo sus pies hay corredores que guardan historias urbanas. Es un recordatorio de que incluso la urbe más expuesta del mundo guarda secretos bajo tierra. 27. El lago Tahoe y su transparencia extrema. El lago Tahoe, compartido entre California y Nevada, es famoso por su agua tan clara que en algunos puntos puedes ver objetos a más de 20 metros de profundidad. La mayoría de los visitantes disfrutan sus playas o deportes de invierno, pero pocos saben de la sorprendente pureza de su agua. Esa transparencia convierte a Tahoe en uno de los lagos más espectaculares de Norteamérica, aunque también en uno de los más frágiles frente a la contaminación. 26. El pueblo fantasma de Bodhi. En la Sierra Nevada se encuentra Bodhi, un pueblo minero abandonado que parece detenido en el tiempo. Las casas, las tiendas y hasta una escuela permanecen en pie, como si los habitantes hubieran salido corriendo y dejado todo atrás. Lo fascinante es que se mantiene en estado de decadencia detenido, es decir, no se restaura ni se deja caer. Muchos californianos que aman las rutas de montaña jamás se han detenido a conocerlo, perdiéndose un viaje al pasado más auténtico que un set de cine. 25. Las dunas gigantes de Kelso. En el desierto de Mojave se levantan las dunas de Kelso, montañas de arena que alcanzan hasta 200 metros de altura. Pero lo más curioso es que cuando el viento golpea en cierto ángulo, las dunas producen un canto grave, como si fueran un instrumento musical natural. Pocos saben de este fenómeno acústico, y muchos viajan por la autopista sin imaginar que a unos kilómetros se encuentra una experiencia sensorial única. 24. El puente que no es el Golden Gate. Bixby Creek Bridge. Todos reconocen el Golden Gate, pero pocos fuera del área de Big Sur han visto el Bixby Creek Bridge, con su arco elegante sobre acantilados que se lanzan al Pacífico. Este puente es considerado uno de los más fotografiados de la costa. Aparece en series, comerciales y películas, pero sigue siendo un desconocido para muchos californianos que nunca han recorrido la Highway 1. La vista, especialmente al atardecer, es tan dramática que algunos lo consideran más icónico que su primo rojo de San Francisco. 23. El cráter VGB, en el Valle de la Muerte. En pleno Valle de la Muerte se esconde el cráter VEB, una depresión volcánica de más de 150 metros de profundidad. Su aspecto recuerda al de un meteorito recién caído, pero en realidad es producto de explosiones hidrovolcánicas ocurridas hace unos 2000 años. Lo más llamativo es que pocos californianos han oído hablar de él, a pesar de que se puede visitar en auto y caminar hasta el borde. El paisaje rojizo y árido, combinado con la escala del cráter, transmite la sensación de estar observando las huellas de un cataclismo reciente, aunque en realidad lleva siglos dormido. 22. El fenómeno del fuego arcoíris en las nubes. En ciertas condiciones atmosféricas, sobre todo en verano, se puede observar en California un fenómeno óptico conocido como arco circunhorizontal o fuego arcoíris. Se trata de nubes que se tiñen de colores brillantes, como si alguien hubiese encendido luces de neón en el cielo. La causa está en la refracción de la luz a través de cristales de hielo a gran altitud. Muchos testigos piensan que se trata de un arco iris normal, pero la orientación es distinta y mucho más espectacular. La mayoría de los californianos ni siquiera sabe que este fenómeno puede ocurrir en su propio cielo. 21. La isla que pertenece a México pero se ve desde San Diego. Al mirar hacia el sur desde las playas de San Diego, en días despejados, se alcanza a ver la isla Coronado, que en realidad pertenece a México. El detalle curioso es que muchos visitantes creen que es parte de California, cuando en realidad está en aguas mexicanas, justo frente a Tijuana. La confusión es tan común que hasta algunos locales se sorprenden al descubrirlo. Esta isla no solo añade misterio geográfico, sino que también marca cómo California y Baja California
comparten un mismo horizonte marino sin fronteras visibles desde la costa. 20. El geyser que nunca deja de brotar. Old Faithful de Calistoga. En Calistoga, un pequeño pueblo del valle de Napa, existe un geyser que lanza agua caliente y vapor a intervalos regulares. Es tan constante que recibe el apodo de Old Faithful, al igual que su famoso hermano en Wyoming. Lo curioso es que este geyser californiano es poco visitado fuera de los turistas del vino, y muchos locales ni saben que existe. Sus erupciones ocurren cada 30 a 40 minutos y alcanzan hasta 20 metros de altura. Recordando que la actividad geotérmica es una de las fuerzas ocultas que moldean el estado. 19. Las olas gigantes de Mavericks. En Half Moon Bay se encuentra Mavericks, una de las mecas mundiales del surf extremo. Allí, en invierno, se forman olas que pueden superar los 15 metros de altura, debido a la geografía submarina que concentra la energía del océano. Sorprendentemente, muchos californianos que viven cerca jamás han presenciado este espectáculo, porque requiere condiciones específicas y no se anuncia con anticipación. Mavericks no es una playa común, sino un escenario donde la naturaleza muestra su fuerza bruta, y donde solo los surfistas más audaces se atreven a desafiarla. 18. El bosque petrificado de Calistoga. Cerca de las bodegas de vino en Napa, se encuentra un bosque petrificado donde los troncos de árboles prehistóricos quedaron convertidos en piedra hace millones de años por la actividad volcánica. El resultado es un paisaje que parece sacado de una película de ciencia ficción, con troncos gigantes que brillan bajo el sol como si fueran mármol. Muchos visitantes del valle pasan de largo, sin saber que a solo minutos de las cavas de vino pueden ver árboles inmortalizados en roca. Es uno de los rincones más insólitos del norte de California. 17. El punto más ventoso. Point Reyes. Point Reyes, al norte de San Francisco, no solo ofrece vistas espectaculares del Pacífico, sino que es uno de los lugares más ventosos de Estados Unidos. El faro ubicado allí recibe ráfagas tan intensas que a veces resulta difícil caminar en línea recta. Curiosamente, muchos habitantes del área de la bahía desconocen la ferocidad del clima en este cabo. El contraste es notable. A menos de una hora de viaje de una ciudad cosmopolita, se encuentra un punto donde la naturaleza domina con una fuerza que deja al visitante sin aliento. 16. El misterioso Mariposa Grove, de secuoyas gigantes. En Yosemite, además de los paisajes de granito que atraen millones de turistas, existe un rincón llamado Mariposa Grove, hogar de más de 500 secuoyas gigantes. Algunos de estos árboles superan los 2000 años y alcanzan tamaños descomunales. Aunque Yosemite es un destino popular, este bosque específico no recibe tanta atención como el valle principal. Muchos californianos han visitado el parque varias veces sin explorar este santuario de colosos, donde caminar entre troncos monumentales se siente como entrar a una catedral natural. 15. El pueblo submarino del lago Folsom. Bajo las aguas del lago Folsom, cerca de Sacramento, se encuentran restos de antiguos pueblos mineros que quedaron sumergidos cuando se construyó la represa. Durante temporadas de sequía extrema, las aguas bajan tanto que emergen estructuras, cimientos y hasta un puente de piedra. Muchos residentes del área metropolitana desconocen que bajo un lago donde suelen practicar deportes acuáticos, se esconde una historia urbana sepultada. Caminar por esos restos cuando aparecen da la sensación de explorar un pueblo fantasma acuático. 14. El misterioso Desierto Pintado de Anza Borrego. Dentro del Parque Estatal Anza Borrego, el desierto más grande de California, se encuentran formaciones geológicas con colores que varían entre rojos, morados y amarillos intensos. Este fenómeno le da el apodo de desierto pintado, porque parece una paleta de acuarelas en medio de la aridez. Lo más sorprendente es que cambia con la luz del día, ofreciendo paisajes que parecen distintos cada hora. Muchos californianos viajan hasta Arizona o Utah para ver paisajes coloridos, sin saber que en su propio estado existe un espectáculo similar. 13. El único río que fluye hacia el norte, el Santa Inés. En el condado de Santa Bárbara, el río Santa Inés tiene una peculiaridad. Fluye hacia el oeste y luego hacia el norte, a contracorriente de la mayoría de ríos en California.
Este detalle geográfico desconcierta incluso a quienes viven en la región, ya que se espera que las aguas bajen directamente hacia el Pacífico. El río recorre valles vinícolas y paisajes montañosos, siendo vital para la agricultura local. Su dirección poco común lo convierte en una rareza natural que pasa desapercibida. 12. Los volcanes activos de Lassen Volcanic Park. Aunque todos piensan en Hawái cuando se habla de volcanes en Estados Unidos, en California existe el Parque Nacional Lassen Volcanic, hogar de volcanes activos, fumarolas y pozas de barro hirviendo. El último gran estallido ocurrió en 1915, dejando un paisaje lleno de cicatrices geológicas. Lo increíble es que muchos californianos jamás han visitado este parque, que ofrece un vistazo directo a las fuerzas que formaron la región. Pasear entre vapores sulfurosos recuerda que bajo los pies, el suelo aún está muy vivo. 11. El lago que cambia de color. Lago Mono y su fenómeno químico. Aunque ya hablamos de la rareza de Mono Lake, hay un detalle que pocos conocen. Sus aguas pueden cambiar de tonalidad dependiendo de la concentración de algas y minerales. A veces se ve verde intenso, otras azul profundo y en ocasiones rojizo. Este efecto óptico sorprende incluso a quienes lo visitan por segunda vez, porque nunca luce igual. Los cambios se deben a la interacción entre la luz, la salinidad y los microorganismos presentes. Muchos californianos solo lo conocen por fotos fijas, sin sospechar que en realidad el lago es un lienzo vivo que nunca se repite. Antes de pasar al top 10, no olvides suscribirte y dejar un like. Con cada video obtendrás más conocimiento, descubrirás cosas sobre Estados Unidos que pocos saben y siempre tendrás un dato interesante para compartir. 10. Las cavernas de lava del Parque Nacional Lava Beds. En el norte de California, cerca del monte Shasta, se encuentra un sistema de más de 700 cuevas de lava. Estas cavernas se formaron por antiguos flujos volcánicos que dejaron túneles subterráneos. Algunas son tan largas que parecen carreteras oscuras, mientras que otras conservan formaciones heladas durante todo el año. Muchos californianos ignoran que dentro del estado existe una red de túneles naturales, digna de explorar con linterna y casco. Caminar allí produce la sensación de entrar a un mundo subterráneo que contradice la imagen soleada y luminosa que todos asocian con California. 9. El Cañón Submarino de Monterey. Frente a la costa de Monterey existe un cañón submarino más profundo que el mismísimo Gran Cañón de Arizona. Se sumerge hasta más de 3 kilómetros en el Océano Pacífico, convirtiéndose en un laboratorio natural para científicos marinos. La mayoría de los visitantes que recorren el famoso acuario de Monterey no tienen idea de que justo frente a la bahía hay un abismo gigantesco que alberga especies únicas. Es uno de esos secretos que permanecen ocultos bajo el agua, invisibles al ojo humano, pero fundamentales para entender la riqueza biológica del estado. 8. El Castillo de Hearst, en la cima de San Simeón. Muchos han oído hablar del Castillo Hearst, pero lo sorprendente es cuán pocos californianos lo visitan. Este extravagante palacio, construido en la cima de una colina en San Simeón, mezcla estilos europeos con lujos californianos. Lo curioso es que su piscina exterior, llamada Neptune Pool, contiene mosaicos que fueron importados piedra por piedra desde Europa. Caminar por sus pasillos da la impresión de recorrer un museo privado en medio de la costa del Pacífico. Lo extraordinario no es solo su opulencia, sino el contraste con el entorno agreste de la región. 7. La playa que brilla en la oscuridad. Point Reyes y el plancton bioluminiscente. En ciertas noches cálidas y tranquilas, las olas en las playas de Point Reyes parecen encenderse con destellos azules brillantes. El responsable es el plancton bioluminiscente, microorganismos que emiten luz cuando se agitan en el agua. Muchos californianos han caminado esas playas de día sin sospechar que, de noche, se transforman en escenarios mágicos que parecen sacados de un sueño. Observar el mar brillar con cada ola es una de esas experiencias que redefinen lo que significa estar en contacto con la naturaleza. 6. El lago Clear Lake. El más antiguo de Norteamérica, Clear Lake, ubicado en el norte de California, tiene más de 2 millones de años, lo que lo convierte en el lago más antiguo del continente. A pesar de este título impresionante,
La mayoría de los californianos ni siquiera sabe de su existencia. El lago sigue activo geológicamente, con respiraderos y suelos volcánicos alrededor. Su longevidad lo convierte en un ecosistema de enorme valor científico, pero también en un destino recreativo poco explotado. Es curioso cómo un lugar con semejante récord puede pasar casi desapercibido en el imaginario colectivo del estado. 5. El desierto de Joshua Tree y su bosque alienígena. El Parque Nacional Joshua Tree es famoso por sus extraños árboles del desierto, que en realidad no son árboles, sino una especie de yuca gigante. Lo sorprendente es cómo forman un paisaje que parece sacado de otro planeta, con ramas retorcidas que se alzan sobre la arena. Muchos visitantes quedan impactados al ver este bosque alienígena por primera vez, ya que no existe nada similar en el mundo. Pese a ser un parque reconocido, aún hay miles de californianos que jamás lo han explorado, perdiéndose la oportunidad de caminar entre estas esculturas vivientes. 4. La ola de piedra en Alabama Hills. En las Alabama Hills, cerca de Lone Pine, existe una formación rocosa que se curva como una ola gigante a punto de romperse. Este arco natural, llamado Mobius Arch, enmarca perfectamente al monte Whitney al fondo, creando una postal natural impresionante. Aunque la zona es famosa entre cineastas que han filmado westerns allí, muchos californianos no saben de este lugar. Lo fascinante es cómo una simple roca puede convertirse en una ventana natural hacia la montaña más alta del estado, como si la geología hubiera diseñado un marco para una obra de arte. 3. El geyser que silba como tetera en Lassen. En Lassen Volcanic Park existe un manantial de vapor apodado Big Boiler, conocido por emitir silbidos estridentes cuando el vapor se libera bajo presión. El sonido recuerda al de una tetera gigante a punto de hervir. Aunque el parque recibe visitantes, muchos californianos desconocen este fenómeno auditivo tan peculiar. Ver cómo la tierra respira y silba al mismo tiempo es una experiencia que mezcla la belleza con un leve toque de inquietud, recordando que bajo California hay fuerzas volcánicas que siguen vivas y latentes. 2. El desierto de Mojave y sus misteriosos círculos de hadas. En algunas zonas del desierto de Mojave aparecen formaciones circulares en la arena donde la vegetación no crece, conocidas como círculos de hadas. Su origen aún se debate. Algunos científicos sugieren competencia por agua, mientras que otros lo atribuyen a colonias de insectos subterráneos. Lo curioso es que estos patrones geométricos se encuentran en Namibia y Australia, pero también en California, algo que sorprende incluso a los expertos. Muchos viajeros atraviesan el Mojave sin detenerse a observar que bajo sus ruedas se esconde un misterio biológico aún sin resolver. 1. El fenómeno de las superfloraciones en los desiertos. El mayor secreto que ni los californianos anticipan ocurre cada ciertos años, cuando lluvias excepcionales transforman los desiertos áridos en alfombras de flores silvestres multicolores. Este espectáculo, llamado superfloración, convierte valles enteros en un mosaico de amarillos, violetas y naranjas que parece pintado a mano. Lo impactante es que la mayoría de los residentes nunca ha presenciado una, porque ocurren de manera impredecible y solo duran semanas. Quienes lo han visto aseguran que cambia la percepción del desierto para siempre, pasando de vacío a un paraíso efímero que parece un milagro natural. Ahora que conoces los mejores y más interesantes datos sobre California, dime, ¿cuál te ha sorprendido o gustado más? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios y descubrir cuántos coincidimos con el mismo dato. Y bueno, si te gustaría ser una persona más sabia y que siempre tiene un dato interesante que contar, te invito a ver el siguiente video que te dejo en pantalla. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. De no ser así, quizás nunca más nos volvamos a ver.